vieron, si no todo el sujeto por una buena parte de los hijos del doctor Morán, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a regresar un poquito para ver lo relacionado con la biosfera del Mesozoico. Vamos a empezar por el Mesozoico. El Mesozoico inferior, según el estándar, es el Triásico y el Jurásico. Son los dos periodos que corresponden a lo que pasó después de la extinción termotriásica hasta hace aproximadamente unos 140 millones de años, cuando se acaba el Jurásico. Como ya lo habrán visto para su examen, es muy conveniente tratar de revisar siempre las carátulas que nos pone el estándar en cada uno del principio de sus capítulos, para que de alguna manera recorramos los highlights, toda la parte, digamos, en geología, de una forma u otra, la estamos viendo a lo largo de las clases de geología. Ahora vamos a ver los aspectos importantes que pasan en el Triásico y en el Jurásico. Aquí hasta abajo, bonito aquí que parece entre un hipopótamo y un rinoceronte, se llama Listosaurus. Y vamos a ver que Listosaurus es un reptil mamíferoide muy importante, porque gracias a él y a otros tantos reptiles, otros bichos que vamos a ver, los científicos, los geólogos y los geógrafos de principios del siglo XX dedujeron que los continentes habían estado unidos. Entonces, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver, y es muy importante, el origen de los mamíferos, el origen de los reptiles voladores y el origen de los dinosaurios, casi todos juntos a finales del Triásico. O sea, mucha gente piensa que ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Se extinguen en el Cretácico, ya vieron los chichulú y toda la cosa del impacto y eso, que se extinguieron hace 65 millones de años. Pero mucha gente y ciertos científicos creen que cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿quiénes evolucionaron? ¿Quiénes evolucionaron? Los mamíferos, pero no quiere decir que hasta que se extinguieron los dinosaurios empezaron a existir los mamíferos. O sea que los mamíferos ya existían prácticamente desde el mismo tiempo que existían los dinosaurios. Pero ¿por qué no eran tan abundantes, por qué no eran tan predominantes los mamíferos? Pues por muchas razones. No las vamos a ver mucho en la clase, pero una de las razones es que de alguna manera los dinosaurios, digamos, quieren dominar su mundo. En la clase que entra vamos a ver una película que se llama Paseando con dinosaurios y explica mucho de ese aspecto, ¿no? Pero lo importante es que los mamíferos se mantuvieron como 140 millones de años en el Plioceno, porque todos los hábitats terrestres los dominaron los dinosaurios. No era aéreo, porque el aéreo eran reptiles voladores, que eran contemporáneos con los dinosaurios, no son dinosaurios. Y ya vamos a ver algunas de las razones por qué. Está la evolución de los dinosaurios, aquí está el Jurásico, que es donde existieron varias especies de dinosaurios muy grandes de cuello largo, como lo estamos viendo aquí. Y al final del Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años, empezaron a existir las aves. ¿Cómo se llama esta ave aquí? ¿Cómo se llama? Archaeopteryx con X, Archaeopteryx. El helecho que veíamos en el Paleozoico se llama Archaeopteryx sin X. Archaeo que es antiguo y Teryx con X, que es decir pluma. O sea que la pluma más antigua o el origen de las aves lo vamos a encontrar acá. Y ven qué interesante, en el Jurásico vamos a ver también que está el origen de los reptiles marinos. O sea que después de esta clase, pregunta de examen posible, los dinosaurios vivieron en tierra siempre. Claro, sabían nadar, algunos se echaban sus nadaditas, ¿no?
pero no estaban adaptados para vivir en el mar. Los que estaban adaptados para vivir en el mar eran los ictiosaurios y los plesiosaurios, que vamos a ver en clase. Y en el aire no había dinosaurios voladores, sino los voladores eran reptiles voladores, que son primos hermanos de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver el origen de los mamíferos, vamos a ver el origen de los reptiles voladores, el origen de los dinosaurios, el origen de las aves, el origen de los reptiles marinos. O sea, como ustedes pueden ver, por eso el Mesozoico se llama la edad de los reptiles. La edad de los mamíferos, ¿cuándo fue? Apenas, ¿no? O sea, el Cenozoico, para las eras más recientes, son la edad de los mamíferos, porque ahora los mamíferos son los que repartimos las tortas. ¿Ok? El Paleozoico inferior es la edad de los... ¿Examen pasado? No, la edad de las bacterias era ocurrir en el Precámbrico, ¿no? En el Precámbrico, pues realmente se puede decir que era un mundo de bacterias. Sigue habiendo muchas bacterias ahora. Podríamos pensar que también hoy es la edad de los invertebrados, no de los vertebrados, no. No, generalmente la edad, cuando se dice la edad de los mamíferos, son vertebrados, ¿no? Sí. El Paleozoico inferior es la edad de los peces. De los peces. El Paleozoico superior, el Paleozoico medio, así como con el Carbonífero, es la edad de los. Bueno, es que si le quieres poner la edad de los insectos, ni siquiera tendría que ser en ese tiempo. Los insectos ya existían desde antes, pero yo creo que hoy es cuando están más diferenciados. Pero no, o sea, acordémonos de la primaria. La edad del Paleozoico inferior, la edad de los peces. Paleozoico medio, los carboníferos, más o menos la edad de los anfibios. Y la del Mesozoico, la edad de los reptiles, y el Cenozoico, la edad de los mamíferos. Y aquí podemos ver una gran variación, diferentes tipos de reptiles. ¿Ok? ¿Qué pasaba con las plantas? ¿Cuáles fueron las plantas más predominantes o las plantas más importantes de finales del Paleozoico? ¿Cuáles? Bueno, los helechos existen prácticamente desde como 400 millones de años. O sea, los helechos son un tipo de plantas muy importantes, existen hasta nuestros días, pero los helechos, ¿cómo se reproducen? Tienen unas esporas, ¿no? Abajo tienen unas cosas que se llaman soros y se reproducen por esporas. Entonces los helechos, como que no les vamos a hacer mucho caso, pero ¿cuáles son las plantas importantes que surgen a finales del Paleozoico? Bueno, plantas con semilla, pero ¿qué tipo de plantas con semillas son las que estamos hablando? ¿Las qué? No, maestro, las angiospermas todavía ni las menciones porque podrás morir electrocutado. Las coníferas, ¿no? ¿Las qué? Bueno, las coníferas, dice su compañero, pero las coníferas y las encadáceas y las quinquales y demás pertenecen a un grupo muy importante de plantas. ¿Se llama cómo? ¿Qué quiere decir gimnosperma? Que tienen las semillas desnudas, no están en un fruto, como en el caso de las angiospermas, que aparte de tener frutos, tienen flores. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cuáles van a ser las plantas dominantes en el Mesozoico, sobre todo entre el Triásico y el Jurásico. Es un tipo de gimnosperma que se llama, ¿quién sabe? Se llaman cícadas o cicadoideas o cicadáceas, que ustedes las van a ver en los invernaderos, cuando vayan a Cuernavaca o lo que sea, como les dicen palmas de funeral. Parece una piña y arriba de la piña es donde tienen las hojas, que son estas de aquí. Entonces, si hiciéramos en plantas lo mismo que hacemos con los animales, que decimos la edad de los peces, la edad de los anfibios, la edad de los reptiles, la edad de los mamíferos, el Mesozoico, sobre todo el Mesozoico inferior, podría ser the age of cycads. O sea, se ve que una diversificación muy importante de las cicadáceas. O sea, desde el punto de vista de lo que a mí me interesa que sepan, son estos highlights, ¿no? Y es saber cuáles son y dónde aparecen. O sea, porque pues como es geología histórica, de alguna manera tenemos que meter la cosa histórica, pero es muy fácil porque es como subir una escalera, ¿no? Y hay unas plantas con esporas,
ya vimos las primeras vegetaciones, ya vimos las primeras plantas con semilla, que son las cícadas, ahora las gimnospermas en general, y ahora vamos a ver las cícadas, y obviamente cuando entremos al Cretácico, vamos a ver el origen de las angiospermas. Obviamente están orígenes tan importantes como las tortugas, pero las tortugas no nos van a interesar mucho, ¿no? Estamos más metidos con los vertebrados, bueno, estos son vertebrados también, pero estamos más metidos con los vertebrados más grandes, como son los dinosaurios, los mamíferos. Y hay una parte muy importante de aquí, esto que se ven como unas bolsitas rosas, es muy importante porque va a tener con los mares calcíticos y los mares aragoníticos. Y aquí, no sé cómo les fue el examen en la pregunta de los mares calcíticos y los aragoníticos, ¿lo están viendo todos? ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacer una pregunta de mi izquierda? A ver, ¿quiénes eran los organismos predominantes de los mares aragoníticos de finales del Paleozoico y principios del Mesozoico? Bueno, vamos a ir por partes, como dijo el investigador. ¿Cuáles eran los animales principales que formaban arrecifes en los mares calcíticos del Paleozoico inferior? No, los mares calcíticos de parte del Cámbrico, Ordovícico y Silúrico. Bueno, sí había esponjas, pero esponjas no eran lo que tenían. ¿Los qué? Los tabulares y rugosos eran corales, tabulares y rugosos, ¿ok? Y luego cambian los mares calcíticos del Paleozoico inferior y medio a mares aragoníticos en el Paleozoico medio, carbonífero, pérmico, triásico y jurásico. ¿Quiénes eran los formadores de los Ahí sí era qué? Esponjas y algas afines a carbonatos, a calcita cargada de magnesio, por eso eran los mares aragoníticos. ¿Ok? Pues hay una cosa muy importante, los corales empiezan a existir, los corales modernos empiezan a existir a finales del Triásico y a principios del Jurásico. Es más, ustedes leyeron el control de lectura de Mechanisms for the Permian Extinction y todo el rollo de sedimentológico de la paleontología. ¿Sí? Seguro que se acuerdan de que hay una parte que dice que la extinción acabó con los corales rugosos y tabulados, bueno, acabó con los arrecifes de corales rugosos y tabulados. Y de pronto dice que probablemente la acidificación de los mares por el exceso de dióxido de carbono disolvió, que es ahorita lo que están peleando mucho los ecologistas, que está habiendo tanto dióxido de carbono en la atmósfera como en el mar, que está blanqueando y disolviendo los arrecifes de los corales. ¿Se acuerdan de esa parte del artículo? Que dice que disolvió, entonces acabó con los arrecifes, pero probablemente no acabó con los pólipos. Los pólipos son los animalitos que viven en los arrecifes. Entonces los animalitos vivieron sin formar arrecifes, sin tener concha, como pudieron, y sobrevivieron el principio del Triásico, mediados del Triásico, y a finales del Triásico ya fueron capaces de volver a hacer sus corales, sus arrecifes, convirtiéndose en corales modernos. Ahorita lo vamos a ver eso en la gráfica para que lo ubiquen bien, porque esos son, digamos, como los highlights de lo que a mí me gustaría que estudiaran y me gustaría que supieran, y en cierto sentido es un compromiso, porque después es lo que les vamos a preguntar en el examen, ¿no? ¿Hay alguna pregunta aquí? Nos tardamos mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena. Ya es como presentar un poco el estudio. Sí, ya la regué. Ahora, este es nada más un recordatorio que seguramente ya lo vieron con el doctor Moral, que la formación de Pangea tiene una distribución de los continentes muy diferente a como es ahora, porque en lugar de que los continentes estén así como van bien como en una posición, si no ecuatorial, pero a lo largo del globo, en la Pangea como se pusieron como chorizo, y entonces en la parte de los polos había unas glaciaciones tremendas con mucho de frío, y
hacia las partes centrales, pues había muchísimo calor y muy poca humedad, porque estaba lejísimos del mar, como para que sirviera para que la temperatura se amortiguara un poco, ¿no? Entonces son tiempos realmente difíciles en cuanto a eso, nada más en mi caso particular para decirles esa situación. Y la otra que es importante, que la Pangea como que se mantiene atorada de alguna forma durante prácticamente 100 millones de años o más. Entonces, la Pangea es un evento geológico que dura muchísimo tiempo, y ese muchísimo tiempo pues afecta al clima, afecta al ambiente y obviamente también afecta a los bichos, ¿no? Y una de las cosas interesantes, vuelvo otra vez a fallar, está hipersensible el lapicito este. Y una de las cosas importantes es esta gráfica, que ya la hemos visto muchas veces en el curso, y la vamos a seguir viendo hasta cierto punto, nos indica el comportamiento del dióxido de carbono atmosférico tomado de las conchitas del mar y demás, dentro de las diferentes edades, porque lo que marca la escala horizontal es de hace aproximadamente 600 millones de años a la fecha, en lo que sería el Fanerozoico. Entonces habíamos visto que aquí había una distribución muy ostensible. ¿A qué se debió? Al sepultamiento de... Acuérdense que aquí, como el Sol todavía era medio fallo, estaba casi 17% de CO2 y la vida más o menos se lo llevaba. De pronto hay un descenso como hasta 12% del actual, que se debe a qué? ¿A qué se lo checamos? ¿A qué? No oí muchas cosas. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A la invasión de las plantas al río terrestre. Esto era casi esta pregunta del examen. Y luego hay otra enorme que vuelve a bajar. ¿A qué se debe? Ese sí es el sepultamiento de la materia orgánica. Ustedes que así con el ese... Es que va a contaminar. El sepultamiento de la materia orgánica. Entonces, ¿Al sepultamiento de la materia orgánica en qué periodo? En el carbonífero. Pues fue lo que formó el carbonífero. Quizás el carbonífero isotérmico, pero realmente es la parte esta del carbonífero tan importante. Y luego, ahorita ya entramos al Mesozoico. Entonces, el repunte que va a tener otra vez la curva que había bajado a ese nivel por el secuestro del dióxido de carbono, en gran medida, no es la única causa, pero por lo menos a mí ahorita es la que me interesa, es en la explosión del nanoplancton calcáreo. De pronto, el nanoplancton que ya existían bichitos con CO2, de pronto se exacerba y van a ver la gran producción de bichos carbonatados, que precisamente eso que le dan el nombre al Cretácico. Ahorita todavía no estamos en el Cretácico, pero ya empieza a haber una sobreproliferación de bichos que están formados de carbonato de calcio, como los copolitofóridos, los foraminíferos y 20.000 bichos más. Pero ahorita este es el que me interesa mucho, como la explicación de que de pronto hay un repunte. Ahora este repunte no se dio nada más porque existieron. ¿Qué otro fenómeno tenía que pasar para que llegara ese dióxido de carbono a la atmósfera? Pregunta de examen. Ese lo tuvieron en su examen. La pregunta. ¿Cuatro hipótesis? No, es una hipótesis que se incluye 4. ¿Cuál es? A ver. El CO2 del metano, la fusión, la quema de carbono de... Ok, pero eso es por el calentamiento global. Aquí, aparte del calentamiento global que pudiera haber tenido, porque sí son periodos en donde hizo un calor muy grande, tanto como el Cretácico, hay una razón más simple. O sea, empieza a haber muchos bichos en el mar que son capaces de metabolizar los iones de carbonato y calcio y forman sus exoesqueletos de carbonato de calcio. Pero una cosa es que los bichos vivan y otra cosa es que el CO2 regrese otra vez a la atmósfera. ¿Cuál es el mecanismo? Pues por erupciones volcánicas. Por erupciones volcánicas. Entonces, una de las preguntas que me acuerdo era... Bueno, aquí hay más bichos con CO con carbonato de calcio. Entonces, el prisma
que de alguna manera se va solucionando y que tiene una gran cantidad de bichos con carbonato de calcio. Entonces, al fundirse, empieza a regresar el dióxido de carbono otra vez a la atmósfera. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes no había habido tantos. Y ahora empieza a haber muchísimos bichos que están contribuyendo a la formación de calizas, o a la formación de sedimentos carbonatados que empiezan a ver. ¿Por qué? ¿A qué creen que se debe también que haya más esta actividad? Pensando en los ciclos estos que hemos visto de los mares calcíticos y los mares aragoníticos. Se empieza a ver una expansión oceánica porque es cuando se divide. Esa es la contestación exacta. Ajá, cuando se divide. Los geólogos dicen se disgrega quién. No, Gondwana. Se disgrega Pangea. O sea, después de 1.000 millones de años, cuando Pangea se forma a finales del Paleozoico, se queda todo unido así. Es cuando disminuyó la gráfica tremenda porque hay una gran cantidad de materia orgánica que se queda secuestrada. Y conforme va pasando el tiempo, empieza otra vez a despertar la disgregación de Pangea, y esta disgregación de Pangea hace que este mecanismo que estuvo acumulando toneladas y toneladas y megatoneladas de material en los fondos por acumulación de fósiles carbonatados o de conchas o de sedimentos carbonatados, los empieza a arrojar, y entonces por eso aumenta. Y la gráfica, si se fijan, es una gráfica que va así, no es necesariamente que vaya así, sino que hay periodos en donde tiene un poquito más, etcétera, hasta que cuando llega al carbonífero, al carbonífero, al Cretácico, ya se exacerba. Ya les enseñó Dante la gráfica esa grandota donde había un chorro de elementos. Fíjense que todo esto que hablamos, y ustedes en un momento lo pueden leer, no es otra cosa más que darles todas las herramientas para que en un momento te pongan una gráfica, y la gráfica la interpretes sin ningún problema, porque tú ya sabes qué es lo que hay detrás de esa